Vamos a compartir pantalla, pero primero vamos a bajar. ¿Dónde están? Ok, ya abrimos todo lo que había que abrir. Ok, vamos a compartir. Pero aquí lo que les voy a compartir es un cuadrito. Ok. Ahí están viendo ustedes un revoltijo de cosas, creo. Todo lo que está dentro del cuadro. Vamos a ver dónde está. Ok. En el sitio web que tienen ustedes de este curso, yo incluí una sección adicional que se llama tablas de contingencia. Sobre tablas de contingencia, yo había escrito un capítulo en un libro que se publicó allá en Guanacaste, que es precisamente el uso de las tablas de contingencia en agricultura. Este es el texto. Le hace falta a este texto, le hace falta las citas bibliográficas. Lo anduve buscando ayer, pero no lo encontré. Eso quiere decir que cuando lo mandé a publicación, este, se fue y yo no me dejé copia del archivo que se fue. Entonces me quedé sin las citas bibliográficas, pero por lo menos tengo el texto del capítulo ese. Las tablas de contingencia llenan un vacío importante en, en el procesamiento de datos, sobre todo cuando uno tiene que procesar variables cualitativas. Las variables cualitativas y el proceso que se llama tabla de contingencia es simple y sencillamente un cruce de variables. Por ejemplo, fíjese en este cuadrito que está aquí en la pantalla, hay una tabla que cruza la variable color del follaje con consistencia de la flor. Entonces, el color del follaje tiene tres categorías: claro, normal y oscuro. Y la consistencia de la flor tiene
5 categorías: mala, regular, normal, buena y muy buena. ¿Ok? Entonces, en esta celda que pertenece a claro con mala, ¿verdad? A color claro, color del follaje claro, con consistencia de la flor mala, hay un 11.79% de los materiales que ingresaron en esta empresa, ¿verdad? De follaje normal, de color normal, pero consistencia mala de la flor, hay un 9.28% de los materiales que ingresaron en la empresa. Y así sigue sucesivamente en cada una de las celdas. Ok. A veces, a veces, nosotros encontramos en este, en este, en este cuadro o en esta tabla de contingencia, encontramos patrones. Digamos, por aquí hay proporciones muy bajas y por aquí hay proporciones muy altas. Es algo así como que el patrón fuera de este tipo, ¿verdad? Que viaja desde esta esquina, que tiene poquito, hasta esta otra esquina, en donde se presenta lo más alto. ¿Qué es lo que tenemos en esta esquina? Bueno, en esta esquina lo que tenemos son follajes oscuros y las consistencias buenas y muy buenas de la flor, ¿verdad? Entonces, si el patrón es este, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que eh, existe una relación entre la variable esta, que tiene que ver con el color del follaje, y la consistencia de la flor, ¿verdad? O sea, que entre más oscuro es el follaje, mejor es la consistencia de la flor. Entre más claro es el follaje, ¿verdad? Más mala va a ser la consistencia de la flor, ¿verdad? Esa es una posible relación que podemos nosotros establecer acá. Pero resulta que este patrón, pues hay que irlo a buscar. Este patrón no, no es evidente. Por ejemplo, si nosotros vemos los numeritos, no es evidente el hecho de que exista aquí algún patrón. Números grandes tenemos aquí y números grandes tenemos aquí también, ¿verdad? Entonces, en realidad no tenemos una evidente clasificación de la consistencia de la flor según el color del follaje. Pero una cosa es lo que yo vea y otra cosa es lo que la estadística encuentre. Y entonces esto es precisamente lo que hace el análisis de tablas de contingencia. Determinar si aquello que yo no veo, ¿verdad? Aquello que yo no veo, sí existe, ¿verdad? O no existe. Y entonces lo vamos a trabajar por Infostat. El Infostat, este, tiene, tiene menús que, ¿cómo te dijera? Que, hace las tablas de contingencia, cruza las variables, ¿verdad? Para establecer si existe o no la contingencia entre variables. Por ejemplo, en este caso, entre el follaje, el color del follaje y la consistencia de la flor, se hizo el análisis, ¿verdad? Fíjese que aquí yo ahora ya tengo aquí total y en esta columna también tengo total, ¿verdad? En esta columna también tengo totales y entonces por aquí tengo las proporciones
que habíamos visto ahí anteriormente. Y entonces aquí viene, hay un análisis y dice que la chi cuadrada por máxima verosimilitud es de 17,97 con 8 grados de libertad. Y la probabilidad de esta chi cuadrada es de 0,0215. Esto es menor que 0,05 y por lo tanto entonces se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, en este caso, es, en este caso la hipótesis nula sería, la hipótesis nula sería, no hay relación entre las variables. La hipótesis alternativa sería si hay relación, ¿no? Entonces se rechaza la hipótesis nula porque esto es menor que 0,05. Fíjese que aquí yo estoy haciendo una prueba de hipótesis y siempre que hay una prueba de hipótesis, hay un estadístico de prueba involucrado. Y cuando hay un estadístico de prueba involucrado, entonces hay una función de probabilidad involucrada, ¿verdad? ¿Por qué eso así? Bueno, por la simple y sencilla razón de que, hagámoslo un poquitico más abajo, vamos a ver, aquí tengo un poquillo más de campo. Ok. Entonces, cuando tengo una prueba de hipótesis, siempre voy a tener un estadístico de prueba. Prueba. ¿Cuáles son estos estadísticos de prueba? Bueno, de los que hemos visto son Z o T. Recuerden que Z y T son iguales, todo depende de el tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, se trabaja con Z y si la muestra es pequeña, se trabaja con T. F es otro estadístico de prueba. Y ahora, chi cuadrado. Ya son 4 estadísticos de prueba que yo utilizo. ¿Por qué yo utilizo estadísticos de prueba? Bueno, acuérdense que la Z, por ejemplo, se produjo porque las variables normales son muchas. Son muchas y entonces yo no puedo tener una distribución de probabilidad para cada una de estas variables. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar una única distribución de probabilidad para las variables normales. Y entonces a esta se le llamó la distribución normal estándar de Z. ¿Por qué Z? Bueno, porque resulta que Z era igual a la variable, cualquier valor de la variable en que yo estuviera interesado en averiguar su probabilidad menos la media, que puede ser X barra, ¿verdad? Y todo esto dividido entre la desviación estándar. Entonces, por medio de esta operación, se estandarizó
se estandarizó todas las variables. A todas las variables se les restó su media y se dividió entre su desviación estándar. Y entonces así se llegó a una distribución estándar que tiene media 0 y variancia 1. La variabilidad de esta distribución es 1. ¿Verdad? Por eso es que ustedes se encuentran por todo lado que dice normalmente distribuidos con variancia 0 y desviación estándar 1. Y cierra paréntesis. Esto lo van a encontrar en muchos libros. Vamos a ponerlo un poquito mejor porque me quedó muy mal. Dice, paréntesis, normal, distribución normal con media 0 y variancia 1. Esto se lo van a encontrar ustedes por todo lado. Eso quiere decir que aquí lo que tenemos es una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque son miles y miles y miles y miles de variables. Entonces, por eso se tuvo que crear el valor de Z. Entonces, todos los valores de todas las posibles variables pasó a ser Z. Entonces, de la misma manera, todos los posibles valores de variancia, ¿verdad? Todos los posibles valores de variancia pasaron a ser F. ¿Verdad? Las diferencias entre variancias también se convirtieron en F. ¿Qué es F? F simple y sencillamente es un recurso. Es un recurso que me averigua, ahí es una distribución estándar. Y entonces esto me averigua la probabilidad de cualquier valor de, de variancia. ¿Ya? Y entonces ahora igual tengo la T es igual a esto. Y ahora tengo un valor de chi cuadrado. En chi cuadrado estamos estableciendo también una hipótesis, ¿verdad? Y entonces necesitamos un estadístico de prueba. ¿Cuál es la prueba que estoy haciendo yo acá? La prueba que estoy haciendo yo acá es si existe o no existe un patrón, ¿verdad? Que se interprete o se puede interpretar como una relación entre las variables que están dentro de la tabla, ¿verdad? En este caso tenemos el, el color del follaje y la consistencia de la flor, ¿verdad? Esas son las dos variables que estamos relacionando. Ambas variables son categóricas, ¿verdad? Son cualitativas. Y entonces yo lo que tengo en la tabla son la proporción de materiales que importó la empresa y que cumplen con las condiciones definidas en cada una de las celdas de la tabla de contingencia. Entonces, yo voy a tener valores reales. Los valores reales. Los valores reales son aquellas proporciones o conteos. Puede ser que yo no llegue a tener proporciones, sino que simplemente sea un conteo. Proporciones o conteos, ¿verdad? Que yo hago por ejemplo, en este caso, en el lote de materiales productores de flor que llegaron desde Holanda a esta empresa. Y entonces yo agarro todos los materiales, 1,500 y resto de materiales llegaron y entonces yo tengo que empezarlos a evaluar, a ver cuál de todos esos materiales se adapta a mis condiciones
para poder mantener el negocio de venta de flores. Porque yo no voy a ponerme a reproducir un material que con solo que yo abra la caja aquí en el trópico se muere. Yo tengo que escoger los materiales que son robustos, que producen flores vigorosas, de colores llamativos, etcétera. Todo eso quiere decir que estamos frente a una planta saludable. Y entonces, dentro de ese mil y resto de materiales, pues habrá que ver, habrá que ver, habrá algunos materiales que son buenos, otros que son malos. Pero des en cuenta de una cosa, la consistencia de la flor es algo que yo no puedo, no puedo conocerla hasta tanto yo siembre la planta y esa planta produzca una flor y entonces yo llego y la agarro y la estripo para ver cuál es la consistencia de la flor. Más un montón de cosas yo me ahorraría si puedo seleccionar los materiales desde las características iniciales con que yo cuento. Y cuando yo abro la caja, lo que yo veo es follaje. Plantas con un par de hojillas, el montones y montones y montones de plantas con un par de hojas, ahí en condiciones de frío y todo ese montón de cosas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ve hacia dónde va la tabla de contingencia esta. Si yo encuentro una relación entre el color del follaje y la consistencia de la flor, entonces, y si la relación que existe entre esas dos variables es que entre más oscuro sea el follaje, más consistente es la flor, si esa es la relación, entonces yo puedo perfectamente abrir la caja y seleccionar solo los follajes que son oscuros. ¿Para qué voy yo a ocupar tiempo, espacio, recursos, personal, etcétera, etcétera, de una empresa, ¿verdad? Probando materiales que al final van a terminar con una alta probabilidad, van a terminar con flores que son muy poco consistentes. O sea, se van a mantener muy poco en condiciones de mercado. Puede ser que sean muy bonitas, puede ser que tengan un color excepcionalmente bello y todo eso, pero a mí de qué me sirve eso? A mí de qué me sirve que la flor sea un pavo real, ¿verdad? Sí, nunca jamás en la vida la voy a poder lucir en una mesa o en un florero, porque la flor se muere. Se muere antes de que la planta se venda, ¿verdad? Eso quiere decir la inconsistencia de la flor, ¿ves? Entonces, si vamos buscando eso, si eso es lo que vamos buscando, entonces tengo las proporciones, los conteos reales, ¿verdad? Los materiales, yo los agarré y los sembré. Por fuerza, los agarré y los sembré porque, primero que nada, yo tenía que desarrollar estos criterios. Tenía que desarrollar si había o no existían relaciones entre las variables fáciles, ¿verdad?, de medir y las variables difíciles o antieconómicas de evaluar. Entonces, había que sembrar todo. Ok, entonces ya hicimos el conteo y ahora ya nos podemos sentar a establecer relaciones y todo eso que me vayan a ayudar en el futuro, que me vayan, sí, a ayudar en el futuro. Entonces, tengo los datos reales de cada una de las celdas. Y entonces, yo lo que voy a hacer es establecer dentro de estas celdas, voy a establecer un grupo de datos, ¿verdad? Y estos datos van a estar construidos de manera que
no presentan absolutamente ningún patrón. Son datos neutros. Son ficticios. Estos datos son una construcción nuestra. Pero me sirven para comparar. Entonces, tengo los datos reales y tengo los datos calculados en cada una de las celdas. Entonces, fíjese que tengo los datos calculados que están diseñados para no presentar absolutamente ningún patrón. Y tengo los datos reales que no tengo la más remota idea de si tienen o no tienen patrón. Pero fíjese una cosa, yo voy a comparar este con este. Entonces, si a la hora de comparar me dice que esto es igual a esto, entonces eso quiere decir que esto no tiene patrón. No tiene patrón. Al no tener patrón, entonces no hay relación. Y por lo tanto, entonces, no se puede rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula decía de que no hay relación. ¿Ok? Se cumpliría con esta condición. Pero resulta que si estos valores son significativamente diferentes a este patrón, si en la comparación resulta que estos son estadísticamente diferentes a estos son neutros, no presentan patrón. Si este es diferente a este, significativamente diferente, entonces quiere decir que aquí hay un patrón muy fuerte. Aquí hay un patrón muy fuerte. Y ese patrón probablemente está, lo provoca el hecho de que hay una relación fuerte entre las variables que están dentro de la tabla de contingencia. ¿Ya? Pero entonces date cuenta de que aquí estamos haciendo una evaluación. ¿Son diferentes o son o no son diferentes? Y para eso estamos utilizando el estamos utilizando el estadístico de prueba que se llama chi cuadrado. Entonces, las diferencias que hay entre ellos, yo las voy a traducir a un chi cuadrado. Y el chi cuadrado, yo voy a buscar su probabilidad. Al encontrar su probabilidad, acuérdense que es la probabilidad de esto que está acá. Este es el recurso por medio del cual yo estoy evaluando las diferencias entre estos dos patrones. Si la probabilidad es muy pequeña, entonces este es significativo. La probabilidad es muy grande, esto no es significativo. Y entonces podemos hablar, creo que aquí arriba, ya borré lo que tenía aquí arriba. Bueno. Ah, no, pero bueno, ya borrar todo. Esto quedó en la grabación. Esto está en la grabación. Vamos a decirle borrar todos los dibujos y vámonos otra vez para arriba. ¿De ahí? Uy, carajo, ¿cómo paro esta vara yo?
¿Ve? Chavalo. Borrar todos los dibujos. Ok, veamos aquí el resultado que me tiró Infostat. El valor de chi cuadrado es 17,97. Tiene 8 grados de libertad. Fíjese que tiene 8 grados de libertad por esta razón. Por esta razón. Tiene una, dos, tres columnas, ¿verdad? Tres columnas. Tres columnas menos uno y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco filas. Cinco filas menos uno. Entonces aquí tengo 4 y aquí tengo 2. Y entonces 4 por 2, 8. La probabilidad de este chi cuadrado es de 0.02%. Esto es menor que 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que no hay relación y se acepta la hipótesis alternativa de que sí hay relación. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es entre el color del follaje y la consistencia de la flor. Entonces, fíjese que yo puedo perfectamente seleccionar desde el momento en que yo abro la caja, sin sembrar esos materiales, sin gastar un montón de recursos en cuidar un montón de materiales que después van a ir a parar a la basura, ¿verdad? Entonces, yo puedo perfectamente seleccionar aquellos materiales que van a presentar una flor consistente. ¿Por medio de qué? Por medio del color del follaje, que es lo que yo estoy viendo. Recuerden que los estudios de relación entre variables lo que persiguen es precisamente esto. Por eso fue que hicimos correlación y por eso fue que hicimos regresión. Acuérdense que en el ejemplo que utilizamos para estudiar correlación era aquel del naranjal, en donde buscábamos una variable fácil de medir y que estuviera altamente correlacionada con Post-Bloom, que me permitiera entonces combatir este serio problema ya me agarró la tuberculosis. Combatir ese problema con cierto grado de eficiencia. Bueno, en aquel caso no lo encontramos. Aquí, con la tesis de Lorelli, aquí sí encontramos varias cosas, ¿verdad? Sí encontramos varias cosas. Este era simple y sencillamente, este trabajo fue un modelo, que me explicara a mí la calidad de la flor, la calidad final de la flor, que me lo explicara en términos de variables que fueran de las que yo puedo ver apenas examino los materiales recién llegados o que puedo ver por el comportamiento en el campo, ¿verdad? De los materiales sembrados. Puedo sembrar los materiales y hacer evaluaciones que sean fáciles. No me puedo poner a hacer evaluaciones difíciles. No me puedo poner a hacer
mediciones de altura de planta, grosor del tallo, bla, 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 área foliar, todo ese montón de cosas, no me puedo poner a hacerlo. Tienen que ser principalmente aspectos cualitativos, porque des en cuenta de que estamos evaluando 1000 y resto de materiales. Y lo que se busca es seleccionar aquellos que van a tener un buen comportamiento en nuestras condiciones y que me van a producir plantas y flores muy bonitos que yo pueda vender y por lo tanto entonces la empresa va a tener ganancia. Entonces yo le voy a poder pagar a los empleados, le voy a poder pagar al agrónomo que trabaja, a los agrónomos que trabajan conmigo en la empresa y todo esto, ¿verdad? Y le puede pagar también al estadístico que desarrolla los modelos estos, ¿verdad? Pues muy importantes, sumamente importantes. Y entonces, esto fue ese trabajo lo hicimos con una tesis y y encontramos muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo esta. Y la mayoría de las cosas se resolvió por medio de tablas de contingencia. No había absolutamente ningún análisis de variancia, ni había nada, 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 nada. Todo era un estudio observacional. Teníamos los materiales, podíamos observar cosas en esos materiales y esas cosas categóricas las podíamos relacionar y obtener cosas interesantes por medio de las relaciones que establecíamos entre esas variables. Bueno, entonces la tabla de contingencia es una manera también de establecer correlación entre variables. Y por eso es que nosotros la estamos viendo. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver a dónde se cierra esto. Ok, se cierra allí. Vamos a ver qué tengo acá. Ok. Bueno. Ok. El empleo de las tablas de contingencia. Esto lo vamos a ver muy rápido porque en realidad mucho de lo que viene acá escrito lo dijimos viendo el ejemplillo de las flores. Como les decía, en muchos trabajos relacionados con agronomía, todo, absolutamente todo se nos va en variables cualitativas. No hacemos mediciones, no hacemos nada, porque la mayoría de las cosas son calificaciones que yo le tengo que dar a cierta condición que yo veo. Esas condiciones, esas calificaciones, al final, después yo pretendo relacionarlos para ver y entender mejor el conjunto de individuos o materiales o condiciones con las que yo estoy trabajando. Y entonces puedo establecer preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, la tecnología que utiliza el productor estará relacionada con su escolaridad. A mayor escolaridad, mayor tecnología. Pues no lo sabemos. El sistema que utiliza estará relacionado con el tipo de tenencia de la tierra, ¿verdad? Entre menos cerca esté de la propiedad de la tierra del agricultor, menos sofisticado es su sistema productivo. No lo sabemos. Esas son cosas que nosotros podemos contestar precisamente por medio de las tablas de contingencia.
como les dije, el problema implica una prueba y esa prueba requiere de un estadístico de prueba que se denomina chi cuadrado. Chi cuadrado, como les dije, es un estadístico, un truco, ¿verdad? De la estadística que me ayuda a comparar valores reales con valores neutros calculados a propósito, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo en que tenemos una relación entre la escolaridad y la tecnología que utiliza el agricultor, ¿verdad? Y entonces, establecer un patrón neutro, en este caso, sería, bueno, por ejemplo, que existiera un patrón total y completamente definido, ¿verdad? Que la tecnología que utiliza el agricultor depende en un 100% de la escolaridad, entonces tendríamos una distribución de proporciones así, ¿verdad? Todas aquí, todos los datos en la diagonal. Y en las otras celdas, todo 0, 0, 0, porque la relación es total y completamente estrecha entre una variable y la otra, ¿verdad? Pero esto es 100% patrón. Recuerden que en estadística, la mayoría de las veces los patrones pues, no son tan obvios como sería una situación de esta, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por eso es que ustedes vieron que Infostat me daba el cuadro de la tabla de contingencia, me la daba con totales, ¿verdad? Y es porque los totales son necesarios para hacer los calculillos estos que hacemos a lo interno de la tabla. Vamos a calcular este valor, el de esta celda, y entonces tenemos el total de la hilera por el total de la columna. Fíjense que estamos trabajando con esta celda, entonces es el total de esta hilera, en donde está la celda, y el total de la columna, en donde está la celda, dividido entre el gran total, y me da 276. Eso quiere decir que el 276 es el numerillo calculado que iría en esta celda. Recuerden que hicimos un cuadro en donde teníamos numeritos rojos y numeritos negros, ¿verdad? Ok. Estos que están acá son los numeritos negros. Y aquí estamos calculando los numeritos rojos. Así lo hacemos para cada una de las celdas. Se me olvidó ponerlos en rojo. Pero son estos, ¿verdad? Son estos que están acá. Vamos a ver. Son estos valores que están acá. Estos son los valores que se calcularon. Estos son los datos de patrón neutro. De acuerdo con estos datos, la relación que hay entre la variable educación y la variable tecnología es cero, la relación, según los numeritos rojos. Ok. Entonces vamos a comparar los numeritos rojos con los numeritos negros. Y para eso, entonces, utilizamos la fórmula de chi cuadrado. La fórmula de chi cuadrado carajo. No le da la gana pasar. Ok, aquí está. La fórmula de chi cuadrado entonces va a ser el valor observado, el valor real, menos el calculado, todo al cuadrado, dividido entre el valor calculado. Esto para esta celda, ¿verdad? 3 menos 2,76 al cuadrado, dividido entre 2,76.
2 menos 331 al cuadrado dividido entre 331. 4 menos 294 al cuadrado dividido entre 294. Y ahí sigue. Perdón. Hasta llegar a este último. 3 menos 392 al cuadrado entre 392. Todos los resultados de cada una de esas pequeñas operaciones se suman y el total, la suma total, ese es el valor de chi cuadrado. En este caso, el valor de chi cuadrado es 1.33. Es un valor muy pequeñito. Vamos a decirle, borrar todos los, ok. El coeficiente de contingencia es lo que estamos calculando aquí primero. El valor de chi cuadrado, n, y el valor de chi cuadrado. N es el total de individuos que participaron en la tabla de contingencia. Entonces aquí tenemos 1.33 entre 49. Acuérdense que este es el gran total, ¿verdad? De 49 más 1,33, la raíz cuadrada. Me da 16,3%. La relación que hay entre educación y tecnología, escolaridad y tecnología. Una relación muy pobre, ¿verdad? Una relación muy pobre. Y entonces, vamos a decirle a esta cosa que se termine. Vamos a abrir Excel. Vamos a poner Excel aquí grande. Y entonces vamos a tener valor de chi cuadrado es igual a 1,33. Los grados de libertad, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3 columnas, menos 1, sería 2. 1, 2, 3 hileras, menos 1 sería 2. 2 por 2 serían 4 grados de libertad. Entonces tenemos aquí 4 grados de libertad. Y entonces ahora la probabilidad de chi cuadrado simplemente para ver si rechazamos o no la hipótesis. Ya vimos que la relación es muy poca. Entonces, nos venimos para acá y aquí mismo en Excel nos vamos aquí donde dice más funciones y vamos a buscar donde dice distribución chi. Vamos a aceptar. Y entonces, el valor es este, el valor de chi. Grados de libertad están en esta celda. Y entonces le digo aceptar. Ok. Esta probabilidad es mucho mayor que 0,05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? No se rechaza. Entonces quiere decir que no hay relación entre escolaridad y tecnología utilizada, de acuerdo con ese ejemplo que
lo más seguro sea un ejemplo ficticio que yo puse alguna vez y entonces ahí se quedó. Vamos a trabajar ahora con un archivo de Excel en donde vienen unos datos que sí son datos reales de San Marcos de Tarrazú. Lo que pasa es que ya son las 2:15. Sí es cierto que hablamos mucha paja al puro principio, pero yo creo que no es paja, es interesante las cosas que se discuten. Pero de todas maneras, ya son las 2:15 y hay que dar recreo. Y entonces vamos a hacer una pausa. Regresamos a las 2:30. 2:30 serían 2:45. 2:45. Prácticamente que a las 3. Prácticamente que a las 3. Ahí antitos de las 3 ya nos empezamos a arrimar acá y en el momento en que estemos todos completos, entonces empezamos de nuevo. Vamos a trabajar con Infostat. Bueno, señores, vamos a decirle a esta cosa que ponga la grabación en pausa.